Bueno, y ya podés comenzar a participar, ya podés comenzar a votar, ya podés compartirnos tu opinión. Y como siempre, nosotros buscamos la opinión profesional al respecto de cada tema del día. Hoy tenemos como invitado especial al gran neurocirujano que además de esto, él es especialista, si no me confundo, en neurointervenciones. Es neurointervencionista Rolando Cárdenas, que está acompañándonos vía Zoom. Bienvenido, bienvenido Rolando, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, Ezequiel. Muchas gracias por la invitación para hablar de este trabajo que ha realizado este médico francés que trabaja en Suiza en este proyecto interesante. Y qué interesante, la verdad, cómo lo veíamos en el informe, este proyecto. Esta energía eléctrica que puede llegar a llevar a una persona a poder volver a caminar, ¿no? Una persona que de repente está parapléjica, ¿sería la palabra, doctor? Sí, me pareció muy interesante la pregunta que hiciste Sí. para los demás, pero hay una trampita ahí porque deberían colocar como cuarta una, dos o todas las anteriores, ¿no? También. Claro, porque una tiene que ver con la otra, ¿no? Claro, porque lo siguiente, nuestro cerebro tiene una serie de conexiones eléctricas que se comunica una neurona entre otra, así una parte del cerebro, la de adelante con la de atrás, es decir, el frontal con el occipital, o con el parietal, o con el temporal, es decir, una serie de conexiones eléctricas numerosísimas. Y cada una de estas conexiones eléctricas tiene un engranaje muy importante que determina una acción en el cerebro. Entonces, por ejemplo, a grosso modo, y creo que lo hablábamos en la anterior intervención que tuve también en tu programa, por ejemplo, hay unas áreas del cerebro que involucran el comportamiento en la región frontal, las funciones ejecutivas, los instintos. Hay otra área que se encarga de la parte motora, que sería la prerolándica. Allí haría el movimiento del lado contrario del cuerpo. O habría otra que se encarga de la cosa sensitiva, que estaría en la parte parietal. O la que se encarga de la visión, que se encuentra en la parte acá de atrás, que sería la occipital. Es decir, está muy bien diagramado en nuestro cerebro toda la función de todo el resto del organismo. Es nuestra CPU, ahí está nuestro software, nuestro hardware, ahí en ese momento está unido todo junto y lo debemos cuidar muchísimo. Todo eso se junta después en una serie de axones largos que forman unos nervios periféricos que son las cuerdas de la luz, por decirlo de alguna manera, que se van a reunir acá atrás en el tronco, y que después llegan hacia la médula, y en la médula, a lo largo de la médula, teniendo la corbata, por ejemplo, como médula atrás en la espalda, dentro de la columna vertebral, y a partir de ahí salen raíces nerviosas que van a ir hacia los brazos, hacia las piernas, hacia los genitales, hacia los órganos internos, hacia el corazón, hacia el pulmón. Es decir, tiene toda la comunicación para que esos estímulos eléctricos se dirijan hacia ese lugar y puedan accionarse absolutamente toda la estructura cerebral. Y así tenemos conexiones con las arterias, con los nervios, con las venas, con los órganos, con los músculos. Entonces, cuando hablamos de parálisis, es debido a que un músculo no puede moverse. No puede no moverse. Entonces, esto es muy importante tenerlo en cuenta para después determinar por qué algunas personas, como en el ejemplo que estaban dando en el video, que se cayeron y se lesionaron la columna cervical y se la seccionaron. Entonces, se perdió la comunicación del comando central de la cabeza, del comando central, donde mandaban las órdenes hacia abajo. Entonces, como fue a nivel cervical, ¿qué hay debajo de la columna? Pues están los brazos y las piernas. Entonces hay cuadriplejía, es decir, no puede mover los brazos y no puede mover las piernas. Ahora, cuando la lesión es a nivel abajo de la espalda, en la mitad,
Entonces ya puede mover los brazos, puede mover, pero las piernas no. Y también puede tener trastornos genitales, sexuales u urinarios, y puede poder tener también trastornos digestivos. ¿Sí? Este tipo de Más o parálisis, menos, claro. Sí, se entiende bastante completo, Rolando, de la manera que lo estás explicando. Y al respecto del tipo de parálisis, claro, ¿es apenas un golpe lo que puede llegar a generar una parálisis o de otra forma también una persona puede llegar a tener uno de estos tipos de parálisis? Entonces, en virtud de lo que estaba diciendo, hay varias maneras de producirse una lesión, que se dañe el área motora en el cerebro. Esa es una. Claro. Y eso lo puede producir un accidente cerebrovascular, un infarto, un golpe, una herida de bala, una herida penetrante, un tumor, una lesión o una enfermedad autoinmune o una enfermedad autoinmune, una enfermedad infecciosa. Puede ocasionar también algún grado de parálisis de esta manera cuando es localizado y afecta una cerebritis, una cosa de estas. Es decir, localizado, lesiones a nivel del cerebro, lesiones a nivel del tronco cerebral y lesiones a nivel de la médula espinal. Entonces, y puede haber también enfermedades propias del músculo. Entonces hay enfermedades autoinmunes que pueden producir enfermedades musculares. Hay enfermedades traumáticas o accidentes o enfermedades o tumores o lesiones que dañen la médula específicamente y puede haber enfermedades que dañen a nivel cerebral. Y esto puede ocasionar una parálisis. Se llama hemiplegia cuando hay una plejía de la mitad del cuerpo, una parálisis de la mitad del cuerpo. Generalmente esta parálisis de un lado del cuerpo es porque la lesión cruzada es del cerebro del lado opuesto. Si tengo una lesión en el lado derecho, en este caso, mi parálisis podría ser del lado izquierdo. Ahora, cuando la lesión es cervical, puede ser parálisis de los 4 miembros, los brazos o las piernas. Si la lesión es en el tórax, atrás, en la columna dorsal o en la lumbar, la parálisis es de los miembros inferiores. Y cuando la enfermedad es una enfermedad muscular, puede afectar cualquier miembro, los miembros superiores o los miembros inferiores o los músculos de la cara. Tenemos músculos en los ojos, tenemos músculos en la lengua, tenemos músculos en la faringe. También los puede afectar y entonces ahí sería otro tipo de plejía, ¿no? La verdad que es bastante completo este tema, ¿no? Es un tema en el cual hay que ir desmenuzándolo como lo estás haciendo, Rolando. Y la pregunta al respecto de las parálisis, como, bueno, lo mencionamos recientemente, ¿no? El hecho de que si afecta a un lado del cerebro es el lado opuesto, ¿no? Pero ahora cuando afecta ciertas partes del cuerpo, por ejemplo, una pregunta común y reciente que nos hacían es el hecho de personas que llegan a un estado de ponerse nerviosas, llegan a un estado de que la presión sube, que es como que ellas tienen una media parálisis facial, ¿no? Tienen, podemos decirlo así, hay partes de su cuerpo como que se paralizan y hasta que ella no vuelve a estar en su estado normal, hasta que ella no se calma, el hecho de la parálisis continúa. ¿Esto es común hoy en día en las personas? ¿Esto por qué tema pasa también, doctor? Bueno, hay varias cosas ahí que es muy interesante para explicar. Hay una parálisis cerebral que se da en los niños que por una lesión cerebral antes de nacer o durante el nacimiento, en los primeros días de nacido, algunas veces porque hay trastornos del desarrollo, son congénitos o hay accidentes cerebrovasculares que dañan una parte específica del cerebro. Entonces, el infarto y la lesión específica del cerebro da, o en los adultos también, el ataque cerebrovascular da una parálisis, un daño específico en el área del cerebro que mueve esos músculos y puede ocasionar una parálisis de la cara, del brazo y de la pierna. Pero a veces en los adultos mayores, en los jóvenes o en la gente que está normal y debido a un cambio brusco de temperatura y se llama parálisis a priori o producida también por un cuadro viral, se produce una parálisis facial, se llama parálisis facial periférica.
Entonces, esta parálisis está dada por esa lesión a nivel del nervio, no es del músculo, sino el nervio facial está comprometido y produce esa parálisis facial, que a veces con rehabilitación adecuada, esta parálisis desaparece y en algunos, la mayoría llega a la normalidad, en algunos otros queda con ese defecto, ¿ve? De contractura muscular. Ahora, los diabéticos, por ejemplo, tienen una neuropatía, tienen un trastorno, pero ese es un trastorno más sensitivo, no es de los músculos. Entonces no produce plejía, sino produce otro tipo de trastorno que sería más sensitivos. Bueno, no todas las lesiones de los nervios producen trastornos musculares, pero a lo que nos estamos refiriendo hoy, esas fibras musculares que se dañan pueden producirnos algún trastorno de plejía, ¿no? De limitación en el movimiento. Qué importante, la verdad, poder entender y saber un poco más de este tema, que es un tema al cual muchas personas lo ignoran, o quizás no es que no lo ignoran, saben al respecto del tema, pero no saben tanto o no saben cómo manejarse al respecto de estos detalles, ¿no? El hecho de que, bueno, a veces hasta uno siempre de chico, los padres enseñan, bueno, evita que te golpees en la cabeza, evita que te golpees, como lo mencionábamos, ¿no? La cervical, estas otras partes del cuerpo que son delicadas, ¿no? Y hasta inclusive tocando un poco más profundo en lo que es el tema de estas parálisis. Hay ciertas parálisis, como usted lo mencionaba, doctor, el hecho de saber cómo identificarlas, ¿no? Y cuando se me queda paralizada mitad del cuerpo, es decir, qué sé yo, la mitad derecha o la mitad del lado izquierdo, y cómo manejarse, cómo vive una persona que enfrenta una parálisis, ¿no? Cómo continúa la vida de una persona. Sí, el trabajo que hicieron, que hace este francés Gregory Courtine, que es un especialista en neurorehabilitación de 44 años en un centro neuroprotésico de Luzón, ellos lo que hacen es precisamente que esa parte de la médula espinal, porque ellos tienen 3 pacientes, hicieron, que con traumatismo de columna y se perdió la continuidad de la columna, ¿no? Entonces, ellos lo que hacen es que mandar el estímulo eléctrico saltando el sitio que se dañó y hacer que vaya hacia las ramificaciones o los nervios o los plexos nerviosos ese estímulo eléctrico y permitan estimular el músculo para que haya movimiento. El músculo no está dañado, el que está dañada es la corriente eléctrica. Está como seccionado, cortado. Entonces lo que hacen es precisamente hacer un puente en ese sitio donde se dañó para permitir que la corriente eléctrica vaya hacia allí para que estos músculos puedan volver a tener la función. Lo hacen de una manera muy burda porque si ven en el ejemplo como lo están haciendo para caminar todavía, se nota que es muy pobre aún la respuesta. Pero bueno, esto es un paso enorme desde el punto de vista tecnológico porque nos va a ayudar en estos pacientes que tienen, por ejemplo, el ataque cerebrovascular en donde se daña el área del cerebro y que allí no está dañado el nervio, las prolongaciones dendríticas, sino está dañada la neurona, se muere la neurona acá, buscar la manera de cómo originarlo. Desde hace mucho tiempo se está intentando buscar que haya una manera de reemplazar estas neuronas que se han dañado para que el individuo pueda recuperar el movimiento en esa parte del cuerpo. Porque esa parte del cuerpo no está dañada. Lo que está dañado es la información, el impulso eléctrico para decirle funcione, muévase. ¿Ves? Es por eso que tanto a nivel del accidente cerebrovascular, el accidente cerebrovascular es la primera causa de discapacidad a nivel mundial. Se presenta en todos los pacientes, en todas las personas que tengan cerebro, que tengan sangre y que tengan arterias y venas, es decir, en todo ser humano, desde que nace hasta que es adulto mayor y anciano. Es decir, en cualquier etapa de la vida le puede dar por causas diferentes. Y si esa arteria se tapó, si esa arteria se rompió, si produjo un hematoma o si se produjo un infarto cerebral y afecta a esa área del cerebro, puede llegar a tener un infarto. Y ese infarto significa muerte celular. Si las neuronas que están alrededor logran salvarse porque la persona que tuvo el ataque cerebrovascular fue rápido
a recibir tratamiento lo más precoz posible para destapar la arteria que se tapó, esa área del cerebro puede recuperar el oxígeno y la alimentación, que sería la glucosa que lleva la sangre, al recuperar el flujo y ya de esta manera hacer más leve la plejía o la parálisis en ese lado del cuerpo. La verdad que es interesante, ¿no? Tocar este tema y poder conversarlo con vos, Rolando, una persona que lo puede explicar de una manera tan pero tan entendible, tan pero tan fácil, podemos llevarlo así, ¿no? Y un preocupante más que tenemos al respecto de lo que son los ACVs. Hoy en día es algo muy común visto en las personas, claro, es algo que nadie desea enfrentar, nadie desea pasar, pero respecto del ACV, ¿cómo continuar también después de un ACV cuando también este ACV llega a causar algún daño y en efecto produce una parálisis, ¿no? ¿Cómo continuar cuando el ACV ha sido así, ¿no? Ha afectado la salud física de la persona? Nosotros acá desde la fundación, se dan cuenta, acá tengo el logo si lo ven un poquitito, es una mano generosa, el logo de la fundación ACV Vida, generosa, verde, de color verde, que significa esperanza. Porque nosotros decimos que después del ACV hay vida. Qué importante. Diferente, tal vez, pero hay vida. Entonces, cuando una persona tiene una parálisis y ya primero tiene que tratarse la enfermedad de base, que puede ser la hipertensión, la embolia, la parte cardiopática, o cuál fue lo que causó que se formara ese grumito, ese trombito para atrapar la arteria. Se produjo el infarto, se recuperó y quedó con secuela. Bueno, ahora tenemos que hacer otra cosa, tenemos que rehabilitarnos, tenemos que intentar, no es tan solo recuperar el movimiento del brazo o de la pierna. Lo que nosotros tenemos que hacer en rehabilitación es imitar los movimientos para mandar información al revés, al cerebro, y que las neuronas que están vecinas ahí capten la información y podamos empezar a tener nuevamente el movimiento en la parte que se ha lesionado previamente. Eso es la rehabilitación, que es muy importante, tiene que darse la rehabilitación. Ahora, si antes manejábamos la mano derecha y ya no la podemos hacer, ya no la podemos hacer funcionar bien, resulta que nosotros tenemos otra mano, que es la mano izquierda. Y esa mano izquierda puede funcionar. Entonces le damos una función limitada a la derecha, pero empezamos y podemos descubrir que somos capaces de utilizar la mano izquierda. Las personas que tuvieron un accidente cerebrovascular y que tuvieron trastornos de la visión y no ven de medio lado, bueno, pueden ver del otro lado, ¿no? La menopsia lateral, que vemos de este lado y de este lado no. Bueno, hay una serie de prismas que ayudan a que nosotros podamos ver. Pero resulta que esta limitación de la visión me va a impedir que yo tenga otra actividad en la vida. No. Puedo hacer otra cosa y puedo trabajar con las manos y puedo desarrollar actividades con las manos. Después de la ACV hay vida, otra, pero hay vida. Hay una alternativa, siempre hay una alternativa. Y es importante llevar esta conciencia a todas las personas que también ellas han pasado por lo que es este tipo de ACVs, ellas han enfrentado esta situación que podemos considerarla hasta difícil, pero al respecto de esta vida que ustedes ofrecen como la fundación, si esta persona de repente está interesada, Rolando, en buscarlos a ustedes, en buscar apoyo de la fundación, como también en apoyar lo que es la fundación, ¿a través de qué forma, de qué medios pueden encontrarlos a ustedes? Sí, nos pueden conseguir a través de la página acvvida.org o nos pueden encontrar en Facebook como Fundación ACV Vida, o en Instagram, o en nuestro canal de YouTube, ACV Vida, o me pueden encontrar con mi nombre en el Instagram, o en el Facebook, o en mi página. O también ahora estamos trabajando, incursionando en el TikTok para algunas cositas que queremos decirle respecto al cerebro y que podemos defender. Yo quería agregar lo siguiente, si me permite, Ezequiel. Hay una cosa que es muy importante. La mayoría de las personas que sufren una enfermedad cerebrovascular
son conscientes que sufrieron una enfermedad acá en la CPU nuestra, en el sitio donde encontramos todo el andamiaje necesario para nuestro pensamiento, para nuestros afectos, para nuestra integración en la sociedad, para nuestra vida familiar, nuestra vida social. Y cuando eso ocurre y son conscientes de esto, entra en un estado de depresión enorme. Y uno de los principales síntomas por los cuales las personas no se recuperan inicialmente es porque no tratan la depresión. Y la depresión no se sale solo, se necesita ayuda de la familia, ayuda de la pareja, ayuda de los hijos, ayuda de los amigos, para que la persona que sufre el ataque cerebrovascular salga. Pero a veces no puede salir con esto, por más que haya amor en la familia, y necesita, sí o sí, la ayuda de un médico. De un médico que puede no ser el neurólogo ni el clínico, necesita la ayuda de un psiquiatra para que le ayude con medicación a salir de ese estado depresivo, porque es muy duro, es un momento terrible, difícil, donde uno se ve vencido, donde uno cree que la vida se le acabó y entonces se mete. ¿Y cómo sabe uno que está en depresión? Porque no quiere levantarse, no quiere comer, no quiere ver a nadie, no se quiere bañar, no quiere vestirse, cierra las ventanas. Entonces, primero con medicación y después empezar a salir y a darse cuenta que es muy difícil por sí mismo. Entonces, gradualmente, con el amor y el afecto de la familia, se puede salir adelante. Y después viene todo esto, la esperanza de la técnica y del avance científico que nos va a llevar, y yo creo que en mucho tiempo vamos a tener pacientes rehabilitados a través de estas técnicas modernas. Y la verdad que eso es importante, ¿no? Tocando este tema, Rolando, como recientemente lo mencionás, este apoyo, ¿no?, de la familia también para poder salir de la depresión, y tocando lo que es la depresión hoy en día es una de las enfermedades que más atrocidades lleva hasta lo que es el suicidio, ¿no? Muchas personas que no ven la salida. Y claro, este es importante tocarlo, charlarlo y hablarlo, principalmente para aquellas personas que lo padecen, como también aquellas personas que no le dan, por así decirlo, esa debida importancia a lo que es el tema. Teniendo un familiar en esta situación, teniendo un amigo, un compañero, y bueno, no, que se las arregle, bueno, pero quizás con ese apoyo uno lo puede ayudar más de lo que uno se imagina, ¿no? Entonces, eso la verdad, Rolando, es importantísimo. Rolando, de nuestra parte y participación junto a la producción, queremos agradecerte porque nos hayas acompañado, así también por compartirnos tu opinión profesional, y ahí a lo largo del programa vamos a seguir colocando en lo que es el graph aquellas redes sociales tuyas, ¿no?, como lo mencionábamos recientemente, para aquellos que quieran apoyar esta causa, apoyar la fundación o buscar tu ayuda profesional así también. De nuestra parte y participación, Rolando, muchísimas gracias por acompañarnos. Muy gentil, muy amable, y no olviden que tenemos nuestra aplicación de ACB Vida, el botón de emergencia del ACB, que lo pueden encontrar en Apple Store o Play Store, absolutamente gratuito para todas las personas. Botón de emergencia del ataque cerebral de ACB Vida, ahí lo pueden ver. Bueno. Muchas gracias, Ezequiel, muy gentil. Por favor, muy buenas noches para usted. Muchas gracias. Chao, chao.